Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta rápida sobre las evaluaciones? Sí, lo escucho. Ok. Profe, ¿las evaluaciones las haría usted o son de cátedra? Son de cátedra, las hacemos entre todos los profes. Ok, perfecto. Gracias, profe. Con gusto. Profe, hay una autoevaluación que cae, perdón, evaluación que cae en un feriado, no hay problema, es que como soy primer ingreso, no sé, Ujú. y no sé qué dice el reglamento acerca de eso, pero en realidad no es que tenga problema, pero sí estaba notando eso. Sí, las evaluaciones normalmente son de 24 horas, son 2 días. Entonces, se hacen de esa manera por si no se puede un día, que se pueda el otro día. Claro, Ujú. O sea, usted tiene chance de entrar a hacer el examen durante 2 días enteros, 48 horas. En el momento que usted ingresa a hacer el examen, tiene 2 horas y media. Tal vez les demos un poquito más, pero normalmente es 2 horas y media. El detalle es que el examen se habilita durante 2 días completos. Si uno de esos 2 días es feriado, en todo caso tienen el otro disponible. ¿Quedó claro? sí, muchas gracias. Con gusto. ¿Algo más? Me avisan cuando ven la presentación. Ya, profe. Ya ahí se ve. Bueno, ok, entonces vamos a hacer los ejercicios que estaban por acá. Bueno, a ver, ¿hay alguna consulta conceptual de todo esto? ¿Alguien es nuevo? O sea, algunos de Yo no pude venir la semana pasada. ustedes es estudiante mía, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero sí, ahí leí la presentación y todo, claro, profe. Sí, ok, entonces siempre es así, yo cargo las presentaciones, ustedes las leen, las escuchan porque llevan audios. Y después de eso, estoy viendo que los audios de esta presentación no me salieron. No, no salían. Profe, esa presentación no tenía audios. Bueno, se los debo. Posiblemente fue el formato con el que la descargué o no sé. Pero sí, normalmente todas las presentaciones tienen audios. En todo caso, siempre cargo las presentaciones, ya están ahí en mediación virtual. También habíamos leído la carta al estudiante. Ustedes siempre se leen esto, agarran unas 2 horas para leérselas, tranquilos, escuchan los audios, intentan hacer los ejercicios. Y luego nosotros en la clase sincrónica pues hacemos todos los ejercicios que se pueda y tratamos de evacuar todas las dudas. A ver, ¿alguna consulta conceptual? ¿Cómo estamos? Dele, Profe, Sebastián. a conceptual se refiere, hay ejercicios que no puede hacer, pero las definiciones y las fórmulas en realidad sí me quedaron claras. Ujú. Solo que sí me está costando identificar cuál fórmula utilizar, porque todas como que tienen lo mismo, pero son diferentes, entonces eso es lo que más me cuesta. Sí, eso solo con la práctica, o sea, con mucha práctica y con muchos ejercicios va a poder manejarlo. En general, en resumen, suena fácil, pero en resumen lo que usted hace es elegir una fórmula que tenga todos los datos que usted tiene y que como mínimo solo le haga falta un dato. Básicamente es así, suena muy fácil, pero yo sé que no es tan fácil. En la práctica lo que se hace es hacer un montón de problemas para saber más o menos cuál es la que tiene que usar. Uno nunca lo sabe. Física no es un curso como muy mecánico, yo se los conté, no es como cálculo, que es una receta. Los cursos de cálculo son muy fáciles por esa razón, porque es aprenda lo que tiene que hacer y repítalo 1 millón de veces. En física no, usted tiene que pensar. Y yo se los dije desde la primera vez, este es un curso para aprender a pensar. Necesitan pensar, razonar, inferir, deducir, inducir.
y un montón de formas de pensamiento más. Y la mayor parte de ese pensamiento solo se desarrolla haciendo un montón de práctica. ¿De acuerdo? Ah, profe, Ajá. creo que, digamos, podría volver un toque unas diapositivas, porfa. Creo que, digamos, donde está lo de rapidez y velocidad, profe. Creo que está por ahí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, es que yo vi que, digamos, la rapidez se representa con una V, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La velocidad es un vector, ¿verdad? Sí, la rapidez y la Pero, velocidad son muy parecidos. De hecho, tienen las mismas unidades. La única diferencia es que la velocidad tiene dirección. Es un vector. Esa sí, es pero la... digamos, mi duda es que, digamos, en el formulario que está más adelante, Ujú. son para rapidez. ¿Esas V son rapidez o son velocidad? Estas de aquí, Sí. estas ecuaciones son vectoriales. En realidad, todo lo que aparece aquí debería tener dirección. Esa dirección es necesario que ustedes se la coloquen. Yo no les coloqué flechas a estas cosas porque las ecuaciones se ponen muy grandes y feas y complicadas, pero todas las ecuaciones son vectoriales. Todas las ecuaciones necesitan que ustedes les coloquen un más o un menos, siempre. Y tienen que estar pendientes de eso, si algún dato va negativo o si se queda positivo, pero son vectoriales. La ventaja, o sea, cuando digo que son vectoriales es que necesitan una dirección, pero la ventaja de física es que las direcciones en términos de ecuaciones son solo más o menos. Por ejemplo, en X, positivo significa que va para la derecha, negativo va para la izquierda. En Y, positivo significa que va para arriba y negativo significa que va para abajo. Entonces, son ecuaciones vectoriales desde la perspectiva que ustedes tienen que estar siempre pendientes para ver si algún signo es negativo o si se quedan positivos. Pero sí es necesario que ustedes coloquen las direcciones. La I, la J y eso a veces no es tan necesario, al menos en esta parte no es tan necesario. Ya para lo que vamos a ver la Por otra semana, arriba, ¿verdad? que la otra semana Por vemos allá arriba, en el palo. la que está hablando del palo ahí, la voy a silenciar. Arriba, va arriba. Em, entonces, les decía que ya para la otra semana que vemos movimiento en dos dimensiones, movimiento combinado, si es necesario especificar I o J. Pero en esta parte se van a dar cuenta que es casi obvio, que todo lo que esté en X va en dirección Y, y todo lo que está en Y va en dirección J. Entonces, nada más estén pendientes de los signos, y ya para la otra semana, pues sí vamos a tener un poquito más detalladamente y más formalmente esta situación de las I y de las J. Pero recuerden que la I y la J solo indican direcciones. La I para el eje X, la J para el eje Y. ¿Algo más? Profe, Profe, antes de eso, perdón. perdón, lo siento. Antes de eso, donde dice rapidez y velocidad promedio, Ujú. creo que ahí es donde se refería el otro, el compañero, no sé quién era, pero que dice Vx promedio y Ujú. en el texto antes de eso habla de rapidez. Entonces, lo que no sé es si la V es rapidez o si es velocidad, o si no importa, no hace diferencia. Aplica por igual, de hecho, sí. Ah, ok, Ujú. Gracias, profe. Con gusto. Profe, yo quería consultarle cómo se lee exactamente, digamos, una gráfica de aceleración. Es que yo me topé unas, digamos, en el libro que no eran una recta ni nada así, sino que eran como escalonadas. Entonces, por ejemplo, habían puntos en los que me decía yo que sé que pasaban 5 segundos y que la aceleración estaba en 10 y después de una vez, digamos, bajaba a 0. Entonces, no sé cuál de los puntos leer. Como tal, aquí en la frente, en la presentación, no sé si hay un eje. Ah, bueno, sí ve, como esos que están ahí abajo. Ujú. Bueno, estas son de velocidad en función del tiempo, no de aceleración. Pero, Sí. pero es equivalente, ¿verdad? O sea, voy a hacer esta parte grande. Por ejemplo, esta que está aquí. Si tengo velocidad en el tiempo, toda esta zona que está acá, voy a hacerlo lo más grande posible. Toda esta zona que está aquí es plana. Significa que en esta zona su velocidad es constante, su velocidad se mantiene, ¿cierto? Ujú. Toda esta zona que está aquí viene decreciendo. De hecho, la pendiente de esto es una pendiente negativa. ¿Qué significa esto? Si la pendiente es negativa, significa que la velocidad es negativa. Si la velocidad es negativa, significa que el objeto se está regresando. Que si inicialmente iba para la derecha, bueno, en esta zona se está regresando. Va para la izquierda, porque su velocidad es negativa. Y en esta otra parte que está aquí, perdón, porque su pendiente
sería negativa más bien. Entonces la velocidad viene siendo negativa. Es constante, sí, pero es negativa. Si la velocidad es negativa, repito, como en esta zona que está aquí, que viene decreciendo, se viene haciendo más pequeña, entonces es que se va regresando. En esta parte que está aquí, la velocidad no solo es negativa, sino que es constante, además de eso. Aquí en esta zona la velocidad es constante, significa que se mantiene, a diferencia de esta zona de aquí. En esta zona de acá, la velocidad no se mantiene, la velocidad va cambiando. De hecho, la pendiente de esta gráfica, según lo que vieron en la teoría, ¿qué significa la pendiente de esto? Donde sea. La aceleración sería, ¿no? Porque es la derivada de la velocidad. Sí, exacto, sería la aceleración. En esta parte de aquí la pendiente es cero, la aceleración es cero. Aquí por eso la velocidad se mantiene constante. Y en toda esta zona de aquí, la pendiente es negativa, en toda la zona. No solo en la parte de abajo, sino en toda la zona. En toda esta zona la pendiente es negativa. Por eso es que en toda esta zona la aceleración es negativa. ¿Ok? Sin embargo, la velocidad no es negativa en toda la zona, ¿verdad? La velocidad es negativa nada más en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Perdón, y aquí es positivo. Repito, aquí es positivo y aquí es negativo. Pero la aceleración, que es la pendiente, sí es negativa en toda esta zona. ¿Ok? Y en esta zona de aquí, ¿cómo es la velocidad? Bueno, la velocidad otra vez es constante y negativa también. La velocidad. ¿Y cuál sería la pendiente de esto? Cero. Cero. Entonces, ¿cuánto es la aceleración en este punto? Cero también. Cero también. Y claro, tiene sentido, porque si la aceleración es cero, la velocidad es constante. Se mantiene una velocidad siendo negativa. Eso es como un caso que usted preguntó. Igual están todos estos otros casos, pero se analizan muy parecidos. Profe, y en el caso, digamos, de que descienda totalmente vertical, por ejemplo, que digamos, yo siga esta constante de acá, y en lugar de bajarme, digamos, aquí como en una recta, me baje directamente como un punto, digamos, en X, así totalmente vertical. Una línea vertical. Ujú. Eso tiene una pendiente infinita, sería una aceleración infinita. Eso en la práctica no existe. Teóricamente sí, matemáticamente sí, pero en la vida real no existe una aceleración infinita, porque la pendiente sería infinita. No, digamos, si llega a un punto final, pero no desciende así, digamos, sigue constante. No, ¿usted me permitiría dibujarlo aquí como para enseñarle más o menos el modelo Sí, al que sí, me sí. refiero? Adelante, dale. Ok, voy a dibujar aquí. Digamos, la que yo menciono era algo así. Digamos, seguía acá y después acá bajaba y seguía acá. ¿Es un gráfico de aceleración o de velocidad? De velocidad. Era de aceleración, De aceleración. sí. Ok. En esta zona de aquí la aceleración es constante. Era aceleración y aquí tiempo. Esto sería aceleración, la aceleración sería constante y positiva. Significa que usted está aumentando cada vez más su velocidad. La velocidad va aumentando y aumentando y aumentando. Esta parte de aquí significa que tiene una aceleración que cae abruptamente. Eso es lo que significa. La aceleración cae abruptamente. Y de repente, en vez de ser 4, comienza a ser este valor, que no sé cuál sería. Un valor negativo, eso sí. Pero eso es lo que significa, que la aceleración cambia abruptamente, así de repente, de golpe. Es muy difícil ver eso en la vida cotidiana, pero teóricamente significa eso, que primero la aceleración es positiva y que abruptamente cae y luego se convierte en una aceleración negativa. Recuerden que teóricamente yo les dije lo siguiente. A ver, si yo hago para allá, ¿en qué dirección están viendo eso ustedes? ¿Para la derecha o para la izquierda? Se va hacia la izquierda. Que se vea hacia su izquierda. Bueno, para allá, entonces. Si la velocidad va para allá y también la aceleración va para allá, parece que estoy haciendo una fusión de Dragon Ball Z. Si la velocidad va para allá y la aceleración también, yo les había dicho algo. El objeto aumenta su velocidad si van en la misma dirección. Pero si la velocidad va para allá y la aceleración va para allá, si van en direcciones contrarias, ¿qué pasaba? Acelera. La velocidad disminuye. Desacelera, se va frenando.
la velocidad disminuye. Por eso es importante conocer la dirección de la velocidad y también conocer la dirección de la aceleración. No es suficiente solo conocer si la aceleración es positiva o negativa para saber si él está frenando o si está yendo más rápido. Es necesario conocer ambas, la dirección de la velocidad y también la dirección de la aceleración. Con solo este gráfico de aceleración yo no puedo saber todo eso. Solo tengo información de la aceleración, que aquí la aceleración es constante y positiva, y que aquí la aceleración es constante, pero negativa. Sin embargo, si yo les digo a ustedes que aquí, en esta parte donde la aceleración es negativa, el objeto se está, digamos, regresando, eso no necesariamente es correcto. Solo la aceleración es negativa. Yo necesito información de la velocidad para poder aseverar qué está pasando con el movimiento del objeto. Lo único que sé en esta parte es que la aceleración va a ser negativa. O sea, que de alguna manera él va a intentar reducir su velocidad. Pero no sé si sigue en la misma dirección o si se está regresando. Eso no lo sé. No lo sabemos. Claro. Profe, una consulta, Ujú. que la verdad no sé si estoy bateando, ¿no? Pero es cuestión de cómo lo acabo de interpretar. O sea, podría ser un ejemplo de que alguien vaya manejando, metiendo gas a cierta aceleración constante Ujú. y de un pronto a otro mete el freno de mano, digamos. Sí, sí, ese sería un caso, digamos. Si él va de repente, va metiéndole la pata al acelerador, ¿verdad? Y pum, de repente frena, aunque sea con el freno de pie igual. Eso es un cambio brusco, es como el dibujito que tenía el compañero aquí. Eso puede representar Ok. esa situación. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto. Profe, una duda, ¿la aceleración negativa qué sería? ¿Que cambia de dirección o cómo sería? No, eso lo dije ahorita, hace nada. A ver, ¿qué fue lo que dije? A ver, ayuden los demás. Acabo de decirlo. Que desacelera más bien. Está bajando la velocidad. Ujú. Una aceleración negativa significa que usted va reduciendo la velocidad, pero no necesariamente significa que ya se va regresando. Es como en el carro, ¿cierto? Ahora, en realidad eso hay que definirlo muy, muy bien, porque no todas las aceleraciones negativas significan que el objeto se está regresando en realidad. Eso depende de su marco de referencia. Y por eso antes les dije que en realidad para conocer a plenitud qué es lo que está pasando, usted necesita conocer vector de velocidad y también vector de aceleración. De lo contrario, aseverar eso es muy complicado. Por ejemplo, o sea, en general, para que sí lo tengan claro y para que lo recuerden, una aceleración negativa lo que sí indica es que su aceleración o su cambio de la velocidad va en la dirección del eje negativo. Eso de fijo sí. Lo que yo no sé necesariamente es si el movimiento del objeto ya va para abajo. Eso no lo sé. No necesariamente el objeto se mueve para abajo. Por ejemplo, un caso muy específico, la gravedad. La gravedad tiene un negativo. La aceleración de la gravedad es negativa. Siempre, siempre es negativa porque siempre apunta para abajo. Pero cuando yo tiro algo para arriba, como, no sé, esta moneda va para arriba, mientras iba para arriba, se iba moviendo hacia arriba, a pesar de que la aceleración de la gravedad iba para abajo. Entonces, no necesariamente porque una aceleración sea negativa, significa que el objeto ya va para abajo. Lo único que significa una aceleración negativa es que la velocidad está cambiando negativamente. Nada más. Eso es todo. Usted tiene que conocer la dirección de la velocidad y la dirección de la aceleración para saber a plenitud si el objeto se está frenando o si está aumentando la velocidad. Cuando yo tire la moneda que va para arriba, el vector de velocidad va para arriba, porque va para arriba, la moneda se mueve hacia arriba. Lo que determina hacia dónde se mueve un objeto es el vector de velocidad. Si la velocidad es positiva en Y, significa que el objeto va para arriba, pero la aceleración va para abajo. ¿Qué es lo que le está pasando a la moneda mientras va hacia arriba? Tiene vector de velocidad para arriba, vector de gravedad para abajo. ¿Qué está pasándole a la moneda? Se está frenando. Se frena, alcanza la altura máxima. ¿Y luego qué hace la moneda? Tiene un vector de velocidad para abajo. Y la gravedad también va para abajo. Entonces, ¿qué le va a pasar al movimiento de la moneda? Tiene velocidad constante. Va a acelerar. Va a acelerar, va a ir cada vez más rápido, solo que hacia abajo. Va cada vez más rápido, pero hacia abajo. Tiene su vector de velocidad negativo y también su vector de aceleración negativo, que siempre es g. Entonces, en realidad, para saber qué le pasa
para tener certeza de qué le ocurre a un objeto, usted necesita conocer los dos vectores, el de velocidad y el de aceleración, ambos. De lo contrario, uno no puede saber si él se regresa o si va en la misma dirección. ¿Ok? Bueno, Profe, ajá. disculpe, Ujú. eh, sería mucha molestia si usted pudiera hacer el ejercicio de la diapositiva 14 de las, no, la 14. Voy. Es que estoy tratando de ponerle atención a todo lo que escribí por acá. Ah, ok. Y ok, este ejercicio estaba muy fácil, me imagino que lo pudieron hacer, ¿verdad? El número 1. Luego el 2, aquí yo les puse la solución. Es muy importante que vean esta solución, ya está hecho. Este ejercicio es de los ejercicios más comunes de física 1. Y necesito que entiendan el ejercicio, no es que se lo memoricen, no es que crean que lo entienden o que lo repitan, no, es que lo entiendan bien y que puedan aplicar esto a una situación semejante, pero no exactamente igual. Necesito que entiendan bien este ejercicio de acá, porque de hecho a partir de ese ejercicio deben entender otros que son parecidos. Ahora sí, en la página 14. Y no sé si usted podría hacerlo desde cero, porque en realidad todavía me está costando entender Ok, la diferencia entre el valor numérico y la unidad en sí. Entonces sí está. Bueno, vamos a hacer este de acá. Me avisan cuando ven la pizarra. Es muy probable que la conversación que tuvimos antes de la aceleración y la velocidad esté en chino para usted. Si esa conversación estaba en chino, significa que no había leído bien la presentación. Porque sí es complejo, es un tema complejo, pero como les digo, ya yo siempre doy por hecho que ustedes leyeron la presentación y que intentaron hacer todo. Conceptualmente no es trivial. Como les digo, en resumen, para terminar ese tema, para conocer exactamente hacia dónde se mueve un objeto y si se está regresando o si va yendo, si se está frenando o está aumentando su velocidad, es necesario conocer ambos vectores, velocidad y aceleración. Profe, ¿usted ahora nos puede enviar la presentación con los audios? Es que en realidad no la tengo. Esta, No la tengo porque ok, es que no la tiene. no, es que hace como mes y medio me hurtaron la compu. De hecho, me la ganaron del hospital. Entonces, yo perdí un montón de cosas que no tenía respaldadas, solo tenía respaldo de algunas cosas. Y no tenía esta presentación con los audios. No sé por qué razón, cuando vi lo que tenía respaldado, no estaba respaldado con los audios. Entonces, lo lamento por esta ocasión, pero no tienen audios, ¿de acuerdo? Bueno, y dice Ignacio que él la tiene. Fíjese, Ignacio, si la tiene por ahí, si tiene los audios. Incluso pásenmela para tenerla yo también, porque, como les digo, la perdí. Más bien, por dicha, pude rescatar bastante de las cosas que tenía hechas previamente. ¿Qué número de ejercicio es ese? ¿Tiene número? El ejemplo 4 sí, dice ejemplo 4. Ok. Cualquier cosa, en este momento se está viendo la presentación. Voy. ¿Ya ven la pizarra? Sí. Ok, en la primera pregunta, bueno, es más, ¿cuál es la expresión? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Compañera, ¿puede leerla en voz alta, por favor? Sí, dice halle las unidades de A, B y Q. Ah, bueno, el problema en sí, ¿verdad? Perdón. Lo leo desde cero. Como guste. Así, mientras tanto, yo tomo café. Ok. Roberta, la chanchita de un pueblo cercano a Mordor, se desplaza de una forma un poco extraña, cumpliendo con la ecuación x de t es igual a menos 4a t al cuadrado más b coseno de 4q por t, donde x es la posición en función del tiempo t y las letras a, b y q son constantes con las unidades adecuadas. El valor numérico de A y B es 1, pero el valor numérico de Q es 5. Halle Ujú. A las unidades de A, B y Q
para que la ecuación sea dimensionalmente correcta. Ok, perfecto. Vean, chicos, cosas muy básicas, de verdad. Necesito que pongan mucha atención. Vamos a estar acá tal vez hora y media más. Dejen Facebook, Instagram y todo lo demás. Pongan mucha atención. Entonces, entre las cosas obvias que tienen que saber, está esto de las unidades y cuáles son las unidades que debe tener una ecuación. Por ejemplo, si yo escribo en algún momento X y entre paréntesis una T, significa que X está en función del tiempo. X depende del tiempo. ¿Qué es lo que significa eso en palabras simples? Que usted va a tener algunas ecuaciones de algunos números, polinomios y todo lo demás que tienen la variable tiempo. Más cosas con tiempo, más etcétera. Eso significa estar en función del tiempo. Que sale la variable tiempo, aparece la T por ahí en algún lado. Eso es lo que significa ese lenguaje. Ahora, en el caso específico de nosotros tenemos la ecuación X en función del tiempo igual a ¿qué? Me la dictan, por favor. Sí, menos 4 Menos 4. a t al cuadrado más b coseno de 4 4qt. 4qt. Ok, esa cosa que está ahí. Esa es una función súper rara. Pero bueno, se supone que la chancha se mueve de esta manera. Entonces, la pregunta A es las unidades, ¿cierto? Sí, las unidades para que la ecuación sea dimensionalmente correcta. Ok, las ecuaciones tienen un igual. Y este igual hay que respetarlo. Ese igual significa que todo lo que está a la izquierda es exactamente igual que todo lo que está a la derecha. Tanto en números como en unidades. Muy importantes las unidades. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las unidades de todo esto que está aquí a la izquierda? ¿Qué unidades tiene eso? Metros, ¿Cómo sé que son metros? porque yo estoy viendo las distancias, ¿verdad? El desplazamiento, perdón. Exactamente. Bueno, X es posición o distancia. Entonces, si toda esta parte que está aquí, voy a, no sé, usar el amarillo. Todo esto que está aquí debe tener unidades de metros. Entonces, si todo lo que está a la izquierda tiene unidades de metros, ¿qué significa eso? Que todos estos términos por separado también deberían tener metros y toda esta cosa que está aquí también debería tener unidades de metros. Porque si no, no serían iguales. Y para que sean iguales, todos los polinomios deben tener las mismas unidades, metros. Ok, teniendo claro que la parte de la izquierda está en metros, veamos cuáles deben ser las unidades de toda esta cosa, de tal manera que se cumpla que toda esta cosa esté en unidades de metros. Entonces, por ejemplo, supuestamente los metros deben ser igual a menos 4 por a por t al cuadrado. Vean que esto que está aquí es nada más esta partecita que está aquí. Este monomio de acá, ¿verdad? Este término, menos 4at al cuadrado. Se supone que menos 4at al cuadrado debe tener unidades de metros. Formalmente yo debería colocar esto entre paréntesis cuadrados y todo lo demás, pero no es necesario. ¿Me entienden el punto? Todo esto que está aquí, menos 4at al cuadrado, debe tener unidades de metros. Para que tenga sentido la ecuación. Y a partir de esto voy a sacar entonces las unidades de a. Este menos 4 es un número, entonces no es necesario escribirlo. Los números son números, no tienen unidades. Ni siquiera es negativo. Entonces tengo que m, los metros, deben ser igual a por t elevado a la 2. Esta t elevada a la 2 tiene unidades. Y las conocemos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a despejar esta a para al final poder analizar cuáles son las unidades que tiene esta a, como si esto fuera una ecuación. No es exactamente igual a una ecuación, pero sirve verlo de esa manera. Si yo despejo la a, ¿qué obtengo? M, ¿entre qué? El tiempo. M sobre t al cuadrado, correcto. Y veamos cuáles son las unidades de t elevado al cuadrado. Bueno, el tiempo tiene unidades de segundos y el cuadrado son segundos cuadrados. Entonces, eso significa que las unidades de a son metros sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades de a para que la ecuación tenga sentido físico, para que sus dimensiones sean adecuadas. ¿Quedó claro eso?
Muchas gracias. Sí, profe. Apenas hicimos este término, esta parte de aquí nada más. Hay que hacer lo mismo con este otro término. De hecho, si ustedes quieren, pueden comprobarlo. ¿Cómo comprueban ustedes que eso estuvo bien hecho? Y simplemente llegan aquí a este terminillo con el que estamos trabajando y colocan ahí todas las unidades. Menos 4 por A. ¿Cuáles serían las unidades de A? Bueno, ya llegamos a que las unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Luego, por t al cuadrado. ¿Cuáles son las unidades de t al cuadrado? Segundos cuadrados. Segundos al cuadrado. Vean que segundos cuadrados se cancela con segundo al cuadrado. ¿Y qué obtenemos? Metros. Como debe ser. Esto debe tener unidades de metros para que las unidades de esto sean iguales que las unidades de la izquierda de la ecuación, para que sus dimensiones sean adecuadas. Entonces ustedes siempre pueden ir corroborando que todo esté bien hecho. De forma equivalente, encontremos las unidades de la B y de la Q. Nos hace falta eso. A ver, voy a hacer esa parte aquí adelante. Entonces ahora voy con unidades de Q. Unidades de Q. ¿Entiende mi letra? ¿Sí? Sí. Ok. Se supone que todo lo de la izquierda, otra vez, debe tener unidades de metros. Entonces usted coloca esas unidades, metros. ¿Y cuál era el término que tenía la Q? Me lo dictan, porfa. B coseno de 4. Ok, entonces estaba B también. Entonces, unidades de B y Q. Vamos a sacar ambas unidades. Ahora sí, repítame el término. B. B coseno de 4QT. 4Q por Por el T. tiempo. Ajá. Ok, excelente. Primero, encontremos las unidades de B. A ver, pregunta, cosas que tal vez no les enseñan en cálculo. ¿Cuáles son las unidades de un coseno? Los radianes. Sí, es una forma de... ¿Grados? Es muy interesante porque los grados como tal no existen. Los grados como unidad no existen, pero ya ahí los usamos. Los grados es algo que nos inventamos para partir en varios pedacitos una circunferencia. Formalmente las unidades son radianes. Y los radianes son la división entre una longitud de un arco y una longitud de un radio. Entonces las unidades de los radianes se cancelan. Uno cree que los radianes son una unidad, pero los radianes no son unidades. Se cancelan las unidades. Si no saben qué es un radián es básicamente el arco que se forma si usted agarra el radio de un círculo y extiende ese arco esa misma distancia. El ángulo que se forma aquí, este ángulo es un radián. O sea, el radián es como agarrar el radio de un círculo y agarrar un pequeño arquito que tiene la misma longitud que este radio. Usted extiende ese arco. Lo extiende hasta que la longitud de este arco sea igual que la longitud de este radio. Radio R, arco S. Esto no es de física, es de matemática básica. Entonces, en el momento que el arco tiene el mismo tamaño que este radio, usted mide este ángulo de aquí y eso se define como un radián. Eso es un radián. Pero tiene unidades que se cancelan, entonces formalmente los radianes no son unidades. El punto con esto es que este coseno no debe tener unidades. Y como este coseno no debe tener unidades, y yo quiero que todo este término, todo el término que está en rojo, que incluye la B, ¿qué unidades debe tener? Debe tener unidades de metros. Pero si el coseno no me aporta unidades, ¿quién es el que debe aportar esas unidades de metros? Bueno, la B tiene unidades de metros. B debe tener unidades de metros para que todo tenga unidades de metros, porque el coseno no tiene unidades. Así que B debe aportar esas unidades de metros. Entonces las unidades de B, en este caso, son metros. ¿Quedó claro eso? Profe, entonces podríamos interpretar ese coseno como el -4 que quitamos en la anterior. Puede ser una forma de verlo, sí. No quisiera que lo vean así, yo quisiera que recuerden que el coseno, el seno, tangente, los exponenciales, los logaritmos, esas varas no tienen unidades, nada de eso tiene unidades. Un coseno debe ser tal que lo que quede adentro tiene que cancelar sus unidades, igual en un exponencial, igual en un logaritmo. Esas cosas no tienen unidades. Y si esta cosa, el coseno, no tiene unidades,
Pero se supone que todo este término que está en rojo tiene unidades, y las unidades tienen que aportarlas esta B. Entonces las unidades de B deben ser metros, para que todo tenga sentido. Con el mismo análisis, veamos las unidades de Q. ¿Cuáles serían entonces, utilizando el mismo análisis, las unidades de la Q? Si analizamos las unidades de Q, Q está dentro de un coseno. Habíamos llegado a que el coseno de 4QT, ¿qué unidades tiene este coseno de 4QT? Como un todo. Ninguna. Ninguna. Todo el coseno no debe tener unidades como tal. Y si todo el coseno no debe tener unidades, significa que esta parte de aquí debe tener unidades de tal manera que las unidades se cancelen entre sí. Las unidades de esto de adentro tienen que cancelarse para que como un todo, el coseno me salga sin unidades. Este 4 no tiene unidades. Entonces me queda Q multiplicado por T. Y si se supone que entre Q y la T tienen que cancelar sus unidades para que el coseno me quede sin unidades, y yo conozco las unidades de la Q, perdón, conozco las unidades de la T. ¿Cuáles son las unidades de la T? S. Segundos. Segundos. Entonces, ¿cuáles deben ser las unidades de Q para que cancelen estas unidades de S? S era -1. Claro, debo tener segundos inversos. Esto que está aquí deben ser las unidades de esta Q. Entonces, si la Q tiene unidades de 1 sobre segundo, o sea, segundo inverso, este segundo se cancela con este segundo, todo lo de adentro no tiene unidades y el coseno no tiene unidades, como debe ser. En resumen, eso quiere decir que las unidades de Q, recuerden que cuando colocamos paréntesis cuadrados significa que estoy hablando acerca de las unidades. Las unidades de Q debe ser tiempo inverso, o sea, 1 sobre segundo. ¿Eso quedó claro? Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, solo para verificar si esto quedó claro. A ver, si yo tengo, de hecho por ahí me había inventado un ejercicio para un examen en el que era una exponencial. Si yo tengo esto que está aquí, A por E elevado a la B T al cuadrado, y X es distancia. A ver, díganme, para ver si quedó claro, ¿cuáles entonces deben ser las unidades de A? Para que la ecuación tenga sentido dimensionalmente, o sea, para que tenga las unidades adecuadas. ¿Cuáles deben ser las unidades de A? Metros. ¿Por qué metros? Para Porque- que la Perdón, seguí. Perdón. LL. bueno, no sé si la compañera quiere decirlo. No, mejor vos, tranquilo. Perdón. Ok, que como, digamos, E está elevado a la algo, digamos, esto en teoría no tiene que dar, digamos, ninguna unidad, al igual que en el coseno, al ser un exponente. Excelente, correcto. Los exponenciales no tienen unidades. Y si esto no tiene unidades, el que debe aportar las unidades es la A. Entonces la A debe tener unidades de metros. Muy bien. Y ahora, si yo les pregunto, más bien, Entonces la B tiene que cancelarse con la T, o sea, tiene que ser un segundo inverso. Ajá, bueno, voy a dibujar esto un poquito más abajo. Veamos las unidades de B con el mismo análisis. ¿Cuáles son las unidades de B? Bueno, como dice el compañero, se supone que esta cosa que está aquí arriba, B por T elevado al cuadrado, no debería tener unidades. Y si no debería tener unidades, ¿cuáles deben ser las unidades de B para que se cancele con las de T al cuadrado? Segundo inverso al cuadrado. Claro, ¿verdad? 1 sobre segundo al cuadrado. Esas deben ser las unidades de B. Como les digo, si ustedes quieren, sí, pueden ir acá y lo colocan y lo comprueban. E elevado a las unidades de B, o sea, 1 sobre segundo al cuadrado por T al cuadrado, que sería segundo al cuadrado, se cancela y excelente. Nos queda bien el exponencial porque nos queda sin unidades. Por eso, estas deberían ser las unidades de B. 1 sobre segundo al cuadrado. Bueno, significa que ya lo entendieron bien. Cualquier cosa, igual ahí les queda el video para que vean la grabación. Ok, era solamente la parte A. Nos falta la B y la C. ¿Qué pregunta en la B y la C? La expresión para la rapidez de Roberta y la expresión para la aceleración de Roberta.
Ok, ¿cómo encontramos la rapidez? O bueno, la velocidad. Derivo la función de distancia. Sí, así de simple. Por definición, la velocidad es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, tenemos que agarrar la función de posición y derivarla con respecto a la variable t. Yo sé que la ecuación de posición era, me lo repiten, por favor. Menos 4, bueno, x de t, menos 4a Ujú, t a la 2 ujú. más t coseno de 4. 4qt, ¿verdad? Así. Sí, profe. Bueno, entonces nada más hay que derivar esta cosa con respecto al tiempo. Entonces, si yo derivo mi ecuación de posición con respecto al tiempo, y ahí derivemos esto. A ver, primero este término. ¿Cuál es la derivada de todo esto con respecto al tiempo? ¿Cuánto da? Menos 8a por t. Ajá, 2 por 4, 8. Menos 8 por A por T. Ok, excelente. Esta es esta parte de aquí, la derivada con respecto al tiempo. Ahora, este otro término, más, ¿cuál es la derivada de todo esto con respecto al tiempo? Sería p Menos, por 4q por seno de... Ah, perdón. Es que tengo mal internet. Esta B se queda de frente como si fuera una constante. Es una constante, como si fuera un número. La puedo dejar ahí. Y ahora, la derivada de coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Seno. Seno. No sé. Por menos el seno de 4 por Q por T. Y así. ¿O hace falta algo? Por 4 Falta lo de adentro. Ajá, por Digamos, la derivada del argumento, ¿verdad? De lo que está dentro. ¿Y cuál es la derivada de lo que está dentro? Con respecto a T. 4q. 4Q. Ajá, por 4Q. Y listo. Bueno, si ustedes quieren lo arreglan un poco, pero ya esto sería la velocidad. Arreglándolo un poquillo, menos 8A por T, menos B, bueno, pongamos el 4 primero, menos 4 Profe, al B, principio nos dicen que A y B es 1 y que Q es 5. No sé si ujú. para ejercicios siguientes los quiere cambiar o no sé. No sé, depende de lo que haya preguntado, ya se me olvidó que era la pregunta. La expresión para la rapidez. Bueno, Sí, y la C es la expresión para la aceleración. si es así, entonces, ya, y la velocidad sería, démosle valores numéricos a esto. ¿Cuánto vale A? 1. Menos 4BQ, solo estoy, chicos, ayúdenme a verificar que esté bien el polinomio, que lo escribí bien. ¿Todo está bien? Ya estoy muy cansado, hoy entré a las 6 de la mañana y llego aquí a la casa así, pero molido, entonces ayúdenme a verificarlo. Sí, profe, sí se ve bien. Ok, perfecto, entonces la A vale 1. Entonces menos 8T menos 4 por B, ¿cuánto vale B? Bueno, 1. 4, 4 por 1 por Q, ¿cuánto vale Q? 5. 5. 5, de ahí seno de 4 por 5 por T. La T sí es una variable, la T se sigue llamando T. ¿De acuerdo? Con las unidades adecuadas, pero las unidades ya las teníamos. Entonces, de ahí está la expresión de la velocidad. Si quieren, de ahí, menos 8t, menos 4 por 5, 20, seno de 4 por 5, 20t. Y listo. ¿Está bien así? Sí, profe. Entonces, esta sería la expresión para la velocidad. ¿Para qué sirve esta ecuación? A ver, ¿alguien lo quiere explicar? ¿Para qué sirve? En palabras simples. es la pendiente de la recta tangente en la curva. Sí, eso es cierto, pero está muy complejo. Pero sí es cierto. En palabras simples, en la vida real, ¿para qué les serviría esa ecuación a ustedes? Físicamente. ¿Qué les da? Para decir qué tan rápido va el chanchito. Sí, la chanchita, ¿verdad? ¿Y el tiempo? ¿De dónde lo agarro?
Es la variable independiente. ¿Y eso qué significa? Que es lo mismo en todas las derivadas y pues integrales de... Bueno, significa que es una variable. Significa que en realidad yo les doy a ustedes el tiempo y ustedes lo sustituyen. Eso es lo que significa, nada más sustituyen ahí. Si yo les pido la velocidad de la chancha a los 2 segundos, sustituyen 2 segundos en la t. Si les pido la velocidad de la chancha a los 10 segundos, sustituyen 10 segundos en la t y listo. Para eso es la ecuación, simplemente para sustituir el tiempo y evaluar. Ahora sigue la aceleración, ¿verdad? Esta es la c. La aceleración, por definición, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo que es lo mismo, también es equivalente, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. La ventaja es que ya tenemos la ecuación de la velocidad. Esta ya la tenemos. Ya teníamos v. ¿Cuánto nos había dado v? Me dicen lo que nos dio, porfa. Menos 8t Ujú. menos 20 seno de 20t. Chicos, corroboran que todo les haya dado eso, porfa. Sí, Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo encontramos la aceleración? Derivando otra vez. Y nada más derivando, ¿verdad? Entonces la aceleración es la derivada con respecto a la variable tiempo, otra vez, y hay de toda esta cosa, de la velocidad. De menos 8t menos 20 por el seno de 20t. Y ahí aplicamos la derivada a eso. Hagámoslo aquí de una vez. ¿Cuál es la derivada de este término? Menos 8. Menos 8. ¿Y luego qué sigue? Menos Menos 20 400. 20 por la derivada coseno de del 20 seno. Ajá. La derivada de seno, que sería coseno de la misma cosa, 20t. Y listo, hace falta algo. por 20. Claro, siempre la regla de la cadena, ¿verdad? Por 20 otra vez. Y si queremos bien, darle forma, entonces sería menos 8 menos 20 por 20. 2 por 2, 4, 400, ¿cierto? 400 coseno de 20t. ¿Me verifican que les haya dado esto, porfa? Sí, profe. Bueno, entonces esa es la ecuación de la aceleración. Si yo les digo a ustedes, encuentren la aceleración de Roberta a los 2 segundos, sustituyen 2 en la t y listo, se fue. Siempre es así. La velocidad, derivar una vez la posición y la aceleración, derivar otra vez. Y puede ser al revés, más bien, puede ser que yo les dé a ustedes la aceleración y les pida la posición. ¿Qué harían ahí más bien? Integrar. Integrar, exactamente, hacen lo contrario, la función inversa, o sea, la primitiva o la antiprimitiva, dependiendo de la dirección. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir lo que acaba de decir? Es que no lo escuché, se intercortó. Ni siquiera recuerdo qué fue lo que dije. ¿Qué fue lo que dije? Ouch. ¿De qué estaba Creo hablando? que era algo de integrar. Digamos que... Ah, sí, que de ahí, si yo a ustedes les doy la posición y les pido la velocidad, lo que ustedes hacen es derivar. Y si yo tengo la velocidad y les pido la aceleración, vuelven a derivar. Pero si más bien ustedes tienen la aceleración y les pido la velocidad, ¿qué es lo que tienen que hacer en lugar de derivar? De ahí integrar, la función inversa. Y si tienen la velocidad y les pido la posición, ¿qué es lo que tienen que hacer? De ahí integrar otra vez. La integral es la función inversa de la derivada, primitiva, antiprimitiva, como le quieran llamar. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, sigamos. ¿Algo más con el ejercicio? Hagamos este otro. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Si quiere yo lo leo. La posición de un automóvil de Fórmula 1 está escrita por x de t igual a 6a t al cuadrado menos b t al cubo, donde a igual b, las cuales son constantes con las unidades adecuadas y con un valor numérico de 1. A. ¿Cuáles deben ser las unidades de A y B para que la ecuación sea dimensionalmente correcta?
Ok, esa A la van a hacer ustedes solitos, ya mismo, porque ya hicimos mucho de eso. Háganlo y pasan la solución ahí por WhatsApp. Le toman una foto y la pasan. Tienen 5 minutos para que lo hagan porque está muy fácil. Es más, lo pueden hacer como en 1 minuto. Hagan ustedes la A de una vez, porfa. A ver, estoy esperando que alguien mande el resultado de la A. Es más, yo creo que la podemos hacer hasta viéndola nada más. ¿Cuáles son las unidades de A? En el grupo ya pasaron varios. Metros sobre segundo al cuadrado. Ah, bueno, sí. Como que todos lo hicieron al mismo tiempo. Si las unidades de A son metros sobre segundo al cuadrado, para que cancelen las unidades de T al cuadrado. Y las de B, Metros sobre Eh, segundo al cubo. sí, no entiendo lo que hizo Adrián, pero creo que sí. Deben tener cuidado con eso, ¿verdad? Que se entienda lo que hacen. Víctor Hugo. Qué bonita letra tiene Víctor Hugo. Bueno, Montserrat también. Y también lo mandó alguien por ahí que escribe más feo que yo. ¿Cómo se llama? Axel, Hazel, no sé. Estamos peleados. Creo que le gana mi letra, profe. ¿Qué opinan, chicos? ¿Quién escribe más feo? Él o yo. Profe, no, es que está feo porque lo hice muy rápido. Yo también escribo rápido, por eso me sale feo. Bueno, excelente, eso está muy fácil. Vamos a hacer la B. ¿Cuál será la posición del auto cuando logra su rapidez máxima en la dirección X positiva? Entonces nos piden una posición, nos piden una X, pero no en cualquier momento, sino cuando logra su rapidez máxima. ¿Ok? A ver, recordemos máximos y mínimos de cálculo. Lo más elemental de cálculo. Yo creo que el cálculo solo sirve para aprender a integrar, derivar y sacar máximos y mínimos, ¿cierto? Y como con la aero de física 1. Así que espero que sepan sacar un máximo. ¿Cómo encuentran un máximo o un mínimo? ¿Qué hacían? Encontrar los puntos críticos. Ajá, ¿y cómo encontrábamos un punto crítico? Se iguala a la derivada a cero. Muy bien, muy bien. Entonces, este es el ejercicio 5. Ya están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a hacer la B.
Entonces, ojo, nosotros teníamos una ecuación para la posición, pero yo quiero encontrar V máxima. Si yo quiero encontrar V máxima, primero que tengo que hacer, primero tengo que hallar V. Primero tengo que hallar la ecuación para la velocidad. ¿Cómo encuentro la ecuación de la velocidad si yo tengo la ecuación de posición? ¿Qué hago? Derivando. Se deriva. Derivamos con respecto al tiempo una vez. Eso es lo primero que vamos a hacer, hallar V. Y lo segundo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos V, vamos a hallar V máxima. ¿Cómo vamos a hallar V máxima? Bueno, derivando V con respecto al tiempo e igualándolo a 0. De esa manera vamos a encontrar la velocidad máxima. ¿Ok? Y una vez que ya tengamos ese tiempo donde se encuentra la velocidad máxima, bueno, vamos a ir a responder lo que nos estaban pidiendo. Nos estaban pidiendo cuál es la posición X cuando se logra su rapidez máxima. Entonces, ¿qué están viendo ahorita? La pizarra. Ok, entonces hagamos la primera parte. 1, hallar V. Entonces, V por definición es de X de T. ¿Y X era igual a qué? Me dicen la ecuación, porfa. 6 por t a la 2 menos t a la 3. ¿Así? Si no hay alguien me corrige. Chicos, numéricamente les da eso. Sí. Sí, necesito al menos otro sí. Sí. Voy, profe, pero ahí no entendí bien qué pasó con la A y la B, como solo la quitan. Dinos que les dieron los valores numéricos. Ya. Es que es un 1, los dos. A y B. Y A es igual a B igual a 1. Entonces, dando esos valores, a todos les da esto. 6t a la 2 menos t a la 3. Sí. Bueno, Sí, profe, está. entonces encontremos la velocidad. Derivemos esto una vez. Derivamos esto una vez y 2 por 6, 12t menos ¿qué? Menos 3t a la 2. Ya hicimos la primera parte. Ahora la segunda parte. Hallar V máxima. Y para hallar V máxima, tenemos que agarrar y derivar la velocidad con respecto al tiempo. Un máximo o un mínimo se encontraban así. Derivamos esa variable con respecto al tiempo e igualamos a 0. ¿Cierto? Entonces, derivando esto, ¿qué obtenemos? Bueno, primero de V de t. ¿Cuánto sería de V de t? 12 menos 6t. 12 menos 2 por 3, ajá, menos 6t. Y ahora esto hay que igualarlo a 0 para encontrar si es un máximo o un mínimo. ¿Vamos bien aquí? Entonces 12 menos 6t es igual a 0. Y de aquí, si yo despejo el tiempo, me da que 12 es igual a 6t. Por lo cual 12 entre 6 es igual a t. En números simples, ¿cuánto es eso? 2. 2 segundos. Encontramos un tiempo. En este momento que encontramos un tiempo, ¿qué quiere decir este tiempo? Que adquiere su velocidad máxima en 2 segundos. Ajá, exactamente. Eso es lo que quiere decir. A los 2 segundos adquiere V máxima. La velocidad máxima de ese carro la alcanza cuando hayan pasado 2 segundos. Profe, Eso, yo tengo ajá. una pregunta, pero no sé si estoy confundiendo los conceptos y no sé si es un poco, pero es que al hacer la derivada igual cero, yo estoy hallando los puntos críticos y cómo sé exactamente si es un máximo o es un mínimo, o todavía no. Para saber si era un máximo o un mínimo, usted tenía que derivar otra vez y ver si era positiva o negativa. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. Eso no lo hemos hecho, no nos lo pidieron, pero si quiere lo hace.
se debería derivar esta cosa otra vez. Si usted deriva esta cosa otra vez, le va a dar menos 6. Si la segunda derivada era negativa, ¿qué significaba? Que era un máximo. Era un máximo. Precisamente a esto estamos llegando, que es la velocidad máxima. Ok, entonces, llegamos a la conclusión de que en t igual a 2 segundos, se da v máxima. Y recuerden cuál era la pregunta desde un inicio. La posición. Nos La preguntábamos, posición, sí. ajá, por la posición. Hay que reemplazar el tiempo en la función original. Exacto, la posición del carro, cuando su velocidad es máxima, sería, y hacemos eso que dice el compañero. Volvemos a la ecuación de posición. ¿Qué decía la ecuación de posición originalmente? ¿X igual a qué? 6 t a la 2 menos t a la 3. Menos t a la 3. Nada más que sustituimos en t igual a 2 segundos. Entonces, ¿cuánto da la posición? 6 por 2 a la 2 menos 2 a la 3. ¿Y cuánto es eso? 16 metros. 16 metros. En resumen, cuando el carro ha recorrido 16 metros, o lo que es lo mismo, cuando han pasado 2 segundos, tiene su velocidad máxima. Después de ese punto, su velocidad puede ser que se mantenga o puede ser que disminuya, pero nunca va a volver a ser máxima. Profe, permiso. Ajá. Es que se me fue el internet a media explicación. En el ejercicio no nos pedían la aceleración máxima. Creo que no. Ok, es que usted derivó por segunda vez y creí haber escuchado que al derivar por segunda vez era la aceleración, no la velocidad. Sí, físicamente es una forma de verlo. La segunda derivada de la posición, o sea, la primera derivada de la velocidad, es lo mismo que la aceleración. Entonces, físicamente es lo mismo, solo que matemáticamente significa otra cosa, un máximo o un mínimo. Ahora, en todo caso, vea que cuando nosotros hallamos la velocidad máxima, o sea, cuando derivamos la segunda vez y además de eso igualamos a 0, para encontrar la aceleración usted no tiene que igualar a 0. Para encontrar la aceleración usted solo deriva otra vez y ya, listo. Pero nosotros, además de derivar otra vez, igualamos a 0, para cumplir con el requisito de encontrar un máximo o un mínimo. Ahora, físicamente, aunque no significa lo mismo, la física y la matemática siempre tienen que hacer match, digamos. Siempre tienen que ir a la misma situación, aunque textualmente no se vea igual. Porque aquí eso es lo mismo que encontrar la aceleración. En realidad, vean que encontramos la aceleración. Al hacer esto encontramos la aceleración, de hecho. Y luego igualamos la aceleración a 0. ¿Alguien que explique físicamente por qué también tiene sentido? ¿Cuándo la aceleración se hace 0? Cuando se está en velocidad constante. Claro, la aceleración llega a ser 0 cuando la velocidad es constante. O sea, ese carro iba aumentando y aumentando su velocidad, iba cada vez más rápido, ¿hasta qué punto deja de ir más rápido? Y ahí cuando llega a velocidad constante, que ya alcanzó el punto máximo de velocidad. En ese momento la velocidad se estabiliza. Por eso, aunque lo hicimos de forma muy matemática, físicamente los conceptos también tienen que encajar. Sí, de una u otra manera también encontramos la aceleración y nos preguntamos, o más bien hallamos el valor del tiempo de cuando esa aceleración se iba a hacer 0. Y la aceleración se hace 0 cuando la velocidad se estabiliza, cuando encontró el punto máximo. En ese punto, la aceleración se hizo 0. ¿De acuerdo? Ok, listo, gracias. Con gusto. Bueno, vamos a hacer ahora esto que está acá, es cálculo básico, ya hablamos de eso. Vamos a hacer este ejercicio también. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. En t es igual a 0, una partícula se encuentra en x igual a 25 metros y tiene una velocidad constante de 15 metros por segundo. La dirección x positivo. La aceleración de la partícula varía con el tiempo como se muestra en el diagrama. ¿Cuál es la posición de la partícula en t igual 5 segundos? Ok, a ver, pregunta. Bueno, a ver, primero, esto es un gráfico de aceleración en función del tiempo. ¿Qué significa que sea un gráfico de aceleración en función del tiempo? Bueno, significa que
nos está mostrando cómo cambia la aceleración conforme el tiempo pasa. Cosas muy básicas, a ver, de cole. ¿Cuánto vale la aceleración en el inicio del tiempo? Al puro inicio, cuando usted comienza a andar el cronómetro. 0. 6. 6 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. En t igual 0, la aceleración vale 6. Cuando pasa un segundo, ¿cuánto vale la aceleración? 5, Y cuando pasan 2 segundos, ¿cuánto vale la aceleración? 4, Y cuando pasan 3, 3, y cuando pasan 4, 2. y así sucesivamente. ¿Qué implica esto? ¿Qué le está pasando a la aceleración? ¿Se mantiene constante? No, está disminuyendo. Esta aceleración está cambiando en el tiempo. Esta aceleración está disminuyendo. Cosas muy importantes. Las ecuaciones que yo le había colocado a ustedes por acá, estas ecuaciones de aquí, estas ecuaciones de acá en nota, estas ecuaciones solo sirven si la aceleración es constante. Si en algún caso la aceleración no se mantiene constante, no pueden usar estas ecuaciones, tienen un cero. Recuerden eso, muy importante. Estas ecuaciones son muy útiles, pero solo sirven si la aceleración es constante. En este ejercicio que nosotros tenemos aquí, ¿podríamos usar esas ecuaciones en este ejercicio? No, No. No, porque la aceleración no es constante. ¿Cómo se vería el gráfico si la aceleración fuera constante? Sería una recta. una línea horizontal. Bueno, esto también es una recta, ¿verdad? Ah, sí, Igual, perdón, una recta horizontal es lo que quería decir. horizontal, ¿verdad? Sería planita para que tenga pendiente cero, como el piso, que se supone que es plano. Ok, muy importante. Entonces, en este tipo de ejercicio no podemos usar ese grupo de 4 ecuaciones porque esta aceleración no se mantiene. Es una aceleración que está cambiando. La aceleración disminuye con el tiempo. De hecho, vamos a tener que encontrar la pendiente de esto. Incluso eso se puede ver a simple ojo. Cuando yo le preguntaba a la compañera cuál era la aceleración en t igual 0, t igual 1, t igual 2, t igual 3, hasta que estaba aburrida de decirme, ¿verdad? ¿Cómo iba cambiando la aceleración conforme el tiempo iba pasando? Menos una unidad. Iba disminuyendo en una unidad, ¿verdad? O lo que es lo mismo, a cada unidad del tiempo, básicamente le corresponde la misma unidad de la aceleración. Esto disminuye linealmente. Ustedes pueden calcular la pendiente o pueden llegar a la conclusión muy inteligente de que la pendiente de esto es ¿cuánto? -1. Menos 1, es negativa, porque va disminuyendo. Y es 1 porque la variación del eje X es en una unidad con respecto a la variación del eje Y. Pero bueno, si no, la vamos a encontrar. Son muchas cosas las que tiene este ejercicio. Es un ejercicio muy interesante y tiene bastante cálculo. Pero entonces, cuando el tiempo vale 0, se supone que la posición debe ser 25 metros y la velocidad debería ser 15 metros por segundo. Nos piden cuál es la posición de esta partícula cuando el tiempo valga 5 segundos. Cuando el tiempo valga 5 segundos, según el gráfico, al menos conocemos la aceleración. Es de 1. Pero no podemos suponer que esa aceleración va a ser siempre igual. La aceleración va a ir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Al final de cuentas, lo que nos piden es posición. ¿Y cómo encontramos posición? Si tengo un gráfico de aceleración, ¿cómo encuentro posición? Se lo digo. Integrar 2 veces. Hay que integrar, exacto. Tenemos la aceleración. Si usted tiene la aceleración, la integro una vez y encuentra la velocidad. Y si integro otra vez, encuentre la posición. Eso es lo que tenemos que hacer. Vayan desarrollando eso. Les doy 5 minutos.
A ver, entonces, quedamos en que tenemos que integrar la aceleración para encontrar la velocidad y luego integrar la velocidad para encontrar la posición. ¿Ya ven la pizarra? Sí, profe. ¿Qué número de ejercicio es este? 6. Ejercicio 6. Entonces, por definición, digamos, si somos un poco más formales, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si hacemos algunos pasos por acá y aplicamos el teorema fundamental del cálculo, o se ve parecido, pero no es lo mismo, digamos, despejar este diferencial para acá. No es lo mismo, pero funciona similar. Si tenemos A de t, esto nos da igual que dv. O sea, si nosotros aplicamos integral a ambos lados, si yo tengo una integral de A en el tiempo, desde 0 hasta una variable t arbitraria, esto nos daría entonces vf menos vi, porque también sería integrar aquí, ¿verdad? Por si no lo ven, lo voy a hacer solo una vez. Sería entonces la integral de dv desde vi hasta vf. Entonces al final de esto que está aquí, nosotros vamos a obtener que la integral desde el tiempo 0 hasta un tiempo t arbitrario de la aceleración en el tiempo es igual a esta integral de acá, que como les digo, esta integral pues da vf menos vi. Entonces tenemos que integrar la aceleración en el tiempo. Pero primero debemos hallar esta función de la aceleración. ¿Cuánto vale esa función de la aceleración? Bueno, eso sale del gráfico. Para eso está el gráfico. El gráfico nos ayuda a encontrar esta función de la aceleración. Otra vez, veamos el gráfico. Entonces, si vemos el gráfico, ¿cuál sería la función de esta aceleración? Bueno, va a ser una ecuación lineal, por supuesto. De la forma y es igual a m por x más b. Entonces, va a tener Sería... esta forma. perdón, profe. En esta forma, solo que no hay y en lugar de y, ¿qué es lo que tenemos en el eje vertical? O sea, esta y no se llama y, se llama aceleración. Y en x no hay x. ¿Qué tenemos en lugar de x? Tiempo. Tiempo, ¿verdad? Entonces, la aceleración va a ser una ecuación de esta forma. A es igual m por t más b. Esta b es muy fácil de encontrar, ¿verdad? ¿Cuánto vale b? ¿De dónde sacamos b? La intersección con el eje Y. Ajá, y según el gráfico, ¿cuánto vale eso? 6. 6, ¿verdad? Aquí está la intersección con el eje vertical. Vale 6. De una vez, esta b vale 6, pero me falta la pendiente. ¿Cómo encontramos la pendiente? Bueno, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O sea, delta y sobre delta x. Agarramos dos puntillos por ahí que conozcamos. Digamos, podemos utilizar bueno, un par ordenado x1, y1, y otro par ordenado x2, y2. ¿Cuáles pares ordenados podemos usar? ¿Cuáles puntos? Bien, los que sean más fáciles de sacar. Un punto fácil, este está bien fácil, ¿verdad? ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? 0,6. 0 en x, bueno, 0 en el tiempo, 6 en la aceleración, 0,6, muy bien. Y otro fácil, y este otro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría este punto? 6,0. 6,0, excelente. Y con esos dos puntos ustedes sacan la pendiente. ¿Y entonces cuánto les da la pendiente? Vean que Menos 1. esto es de cole, ¿verdad? Por eso ni siquiera lo estoy desarrollando todo. La pendiente da menos 1. ¿A todos les da menos 1 la pendiente? Sí. Ok, entonces en resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya tenemos la ecuación de la aceleración. La aceleración sería menos 1 por t más ¿cuánto? Más 6. Más 6. Menos 1 por t más 6.
Exactamente, o lo que es lo mismo, la aceleración sería menos t más 6. Esa es nuestra ecuación de la aceleración. ¿Qué pasó, Adrián? Las unidades del tiempo no quedan solo en segundos y no daría metros entre segundo al cuadrado. ¿Por qué las unidades serían así? No entiendo. Porque el t no está elevado a ningún número, entonces solo quedan segundos. ¿O es porque la aceleración no es uniforme? Me complique más. Sí, es que esta aceleración no es uniforme. La aceleración sí tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Claro que sí. Pero la ecuación de la aceleración es una ecuación lineal en el tiempo. ¿Cuál es su pregunta como tal? No entiendo. O sea, en la función, al hacer el análisis dimensional, quedan metros entre segundo al cuadrado. ¿Cuál parte? En menos t más 6. A ver, ¿cuáles deben ser las unidades de todo esto? En metros entre segundo al cuadrado. Claro, y las de esto también. Metros sobre segundo al cuadrado, porque las unidades de la A son metros sobre segundo al cuadrado. Siempre las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado, todo el tiempo. Bueno, entonces es ese menos 1 el que hace que sean las unidades correctas. Sí, es que en realidad aquí debería haber una constante, solo que esa constante no la estamos viendo. No la estoy viendo porque como no les estoy preguntando por análisis dimensional, no estoy viendo esa constante de acá, ni esta constante de aquí tampoco. Esta constante, digamos que se puede llamar A sub 0 o A inicial, si quieren ponerle un nombre, no es necesario. Y esta constante que está aquí sería la pendiente. La M, esta sería la pendiente, digamos, que nos daba menos 1, numéricamente daba menos 1. Y ustedes podrían buscar cuáles son las unidades de esa pendiente para que todo dé metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuáles deberían ser esas unidades? Metros, a ver. Ujú. Por segundo. Al cubo, porque aquí hay una T. Ah, bueno, cierto. Sí, intentaba buscar ese segundo al cuadrado, pero era en realidad dividiendo. Sí, las unidades de la pendiente serían metros sobre segundo al cubo, para que un cubo de acá se cancele con una T y al final quede metros sobre segundo al cuadrado. No es parte de la pregunta, pero por si acaso ahí lo tienen. ¿Listo? Sí, entonces uno cómo sabría si la función que le dio es correcta dimensionalmente. De ahí, primero es que en realidad no era una pregunta. En este ejercicio yo no les pregunté cuáles eran las unidades de la pendiente. No es para verificarlo, más que nada. Pero lo acabamos de hacer. A ver. No, está bien, sí, entonces es por constantes. Sí, sí, Uno hace eso. siempre va a haber alguna constante por ahí que tal vez no se ve aquí. Pero como le digo, en realidad esto era una ecuación de la forma y es igual a m por x más b. Solo que en este caso es una ecuación más bien en aceleración, pendiente, tiempo, y aquí sería un término como, no sé, a sub 0 o a inicial, si lo quiere ver, no sé. Entonces, esto debe tener metros sobre segundo al cuadrado. M por T también debe tener metros sobre segundo al cuadrado. Y por eso es que M debe tener unidades, o sea, esta pendiente M, no confunda M con metros, es M de pendiente. Esta pendiente debería tener entonces unidades de metros sobre segundo al cubo, para que metros sobre segundo al cubo se cancele con los segundos de esta T que está aquí, y al final eso nos termine quedando en metros sobre segundo al cuadrado y esté correcto. ¿Listo? Sí, gracias. Con gusto. Entonces, como ya tenemos la ecuación de aceleración, ¿para qué buscábamos la ecuación de aceleración? ¿Recuerdan? Para integrar. integrar. Sí, nosotros habíamos llegado que tenemos que integrar la ecuación de la aceleración, y cuando integremos la ecuación de la aceleración, o sea, menos t más 6 de t, esto nos daba igual que vf menos vi. Si integramos esta ecuación, ¿cuánto nos da? A mí me Menos dio un medio, t al cuadrado, Ujú. más 6t.
menos t a la 2 entre 2 más 6t. Bueno, por supuesto tiene que estar evaluado desde 0 hasta t, ¿verdad? Pero va a dar la misma cosa que está ahí. Y esto, entonces, debe ser igual a VF menos VI. Esta VF de acá es como quien dice nuestra variable, por así decirlo, la variable de velocidad. Ahora, el ejercicio nos dice que en t igual 0, ¿cuál debería ser la velocidad? 15 metros por segundo. Sí, entonces, si t vale 0, entonces mi velocidad final debería ser 15. Entonces coloco estos valores aquí, a eso le llamamos condiciones iniciales. Chicos, perdón, ¿ustedes entienden la letra? No sé, siento que estoy un poquito desordenado, pero se entiende, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces cuando el tiempo valga 0, o sea, asigno un 0 a los tiempos, 0 más 0, supuestamente la velocidad final debería valer 15. Entonces 15 menos VI. Obtenemos que 0 es igual a 15 menos VI. Y entonces esto implica algo muy obvio. 15 es VI. Ya tenemos esta constante, la constante de velocidad inicial. La velocidad inicial tiene que ser 15, por supuesto, en unidades de metros por segundo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si esto es así, entonces... No me queda claro de dónde sacaron ese 15. Ya, y son las condiciones iniciales del ejercicio. Aquí lo dice arriba. Ok. Bueno, Sí, tiene razón, perdón. cuando el tiempo vale 0, la posición X es 25 y la velocidad es 15 metros por segundo. Sí, gracias, perdón. Ok, con gusto. Entonces, siguiente. Llegamos a la conclusión de que ya tenemos la ecuación de velocidad. ¿Cuánto nos da entonces la ecuación de velocidad? V es igual a ¿qué? Me la repiten, por favor. Menos x al cuadrado, menos t al cuadrado entre 2 más 6t más 15. Más 6t más 15. ¿A todos les da eso? Bueno, como ya tenemos v, nuevamente ahora tenemos que hallar x. Pero ya sabemos que por definición v es igual a dx de t. Entonces otra vez aplicando el teorema fundamental del cálculo, pues es como despejar entre comillas, ¿verdad? Entonces tengo que v de t sería igual a ¿qué? A dx. Integro desde una x inicial hasta una x final, y aquí desde el tiempo 0 hasta un tiempo t arbitrario otra vez. Entonces, aquí tengo que integrar la ecuación de velocidad a la izquierda. Pero la ecuación de velocidad ya la tengo. ¿Cuánto nos había dado la ecuación de velocidad? Hola. Bueno, aquí la tenemos. Hola. Sí, eso. ¿Cuánto es? Menos t al cuadrado entre 2 más 6t más 15. Más 6t más 15. Esta es una t también, por si acaso. Tengo que integrar eso en el tiempo de t. Y esto es igual, ¿qué me da esta parte de la derecha? Bueno, x final menos x inicial. Entonces es integrar esta cosa otra vez, integremos eso. ¿Cuánto sería la integral de este polinomio en verde? Que sería la ecuación de velocidad que obtuvimos antes. Menos t al cubo entre 6 más, más 3t al cuadrado más 15t. Menos t a la 3 entre 6. ¿A todos les da eso? Más 3. ¿Qué pasó? Que si a todos les da eso, para corroborarlo. A mí sí. Sí, ok, más. 6 tal, no, 3 t al cuadrado. 3. 3t al cuadrado. Más 15. Más 15. 15t. Igual a x final menos x inicial. 15t, ¿verdad? 15. Sí, más 15t. Perfecto. Más 15t es igual a x final menos x inicial.
Solamente integramos un polinomio y no es nada más fácil que integrar un polinomio, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Regresamos a las condiciones iniciales del ejercicio. ¿La recuerdan? Dice que cuando el tiempo vale 0, la posición debería ser x igual a 25. Volvemos a aplicar eso. Entonces, aplicó eso que está ahí. Compañera, la que lo preguntó antes. ¿Quedó claro? Sí, sí, ahora sí ya tengo el problema aquí. Ok, sí, esas son condiciones iniciales, o a veces también las llamamos condiciones de contorno, condiciones de frontera, pero simplemente son condiciones del inicio de la situación. Es cómo estaba la situación en el origen del tiempo, cuando el tiempo vale 0. Condiciones iniciales. Entonces dice que si el tiempo vale 0, x final tiene que ser ¿cuánto? Ya se me olvidó. 25. 25. ¿25 qué? Profe, ahí uno, digamos, uno no puede asumir que ya como es desde el principio, desde que t es igual a 0, solamente sustituye, digamos, menos 25 y lo pasa al otro lado. No siempre. En este caso pareciera que es así, pero vieras que a veces se va a complicar un poquillo más, entonces mejor, en general no lo hagan así, porque Ok, no siempre va a ser tan fácil. Prefiero que lo ok, despejen. ok, gracias. 25 metros. 25 metros, excelente. Y entonces otra vez, si t vale 0, ¿qué implica? De todo esto que está aquí, de ahí esto se hace 0, más 0, más 0, porque todo está multiplicado por 0. X final vale 25, menos xy. Y entonces de aquí obtenemos, por supuesto, que xy vale 25 metros. Y bueno, listo. Ya eso es para obtener la información de la posición inicial. ¿Qué significa algo inicial? Bueno, cuando el tiempo vale 0. Y entonces con esto ya obtenemos la ecuación de posición, que sería todo esto que está acá, más xy, pero xy ya lo tenemos, que da 25. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todo está bien? Voy un poquillo rápido, pero si no me dicen nada, yo supongo que todo está bien. Profe, con permiso, una cosa que me confundió ahí al final es, digamos, ¿qué significa que x inicial es igual a x final? O sea, que los dos son 25. ¿Qué significa eso? Como ahí me perdí. Es una intersección, ¿no? No, ¿verdad? Pero ¿en qué momento dije que x inicial es igual a x final? Ah, digo por la, o sea, el hecho de que es 25 metros y 25 metros, ambos. XF y XY, ahí valen lo mismo. Sí, pero no tiene que verlo de esa manera. Más bien tiene que verlo como la situación inicial con la cual yo estoy despejando la ecuación. No es que la posición del inicio nos va a dar igual que la posición del final, sino que cuando el tiempo vale 0, cuando el tiempo valga 0, su posición del final debería valer 25. O sea, la posición de ese momento debería ser 25, por eso la cambié aquí. Y a partir de eso, usted despeja y llega a la conclusión de que la posición del inicio debería ser 25. En realidad, no es que la posición del final sea siempre 25, eso no es cierto. En realidad, la posición solo del tiempo 0, la posición del tiempo 0 es 25. La posición del tiempo 0 es una posición nada más para ese tiempo. No necesariamente es igual para todos los demás tiempos. Esto que está acá, esto es solo un arreglo matemático para poder despejar xy. Nada más. Pero, profe, entonces, ahora sí, ahora que estoy pensando, digamos, cuando el tiempo es 0, no significa que la posición final es la misma que la inicial, digamos, porque va de 0 a 0. Sí, digamos, si lo quiere ver así, como, mira, ¿qué demonios está pasando físicamente? ¿Por qué es esto de que la posición inicial sea igual que la posición final? Y ahí es porque en realidad, recuerden, sí, esta xf no es que es una posición final, es más bien la posición que andamos buscando, la variable de la posición. Y como usted lo dice, y ahí sí, en el tiempo 0 las posiciones son la misma. La posición del inicio es la misma que la posición de ese tiempo en específico, por eso es que matemáticamente también da igual. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, en resumen, ya tenemos la ecuación de posición. X en función del tiempo nos da ¿qué? Menos t a la 3 entre 6. Me la dictan, porfa. Menos t a la 3 entre 6 más 3t al cuadrado más 15t más 25. Más 15t. Más 25. ¿Todos lo corroboran? ¿Es así? Sí, profe. Bueno, excelente. ¿Y desde un inicio que andábamos buscando?
Andábamos buscando cuál es la posición de la partícula cuando el tiempo valga 5. Genial, porque ya tenemos la ecuación de posición. No hemos terminado. Entonces, acá. Siguen viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, en t igual a 5, ¿cuánto les da x? Esa era la pregunta. ¿Cuál es la posición cuando el tiempo valga 5? Sustituyen la t por un 5. ¿Y cuánto les da eso? 154. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Sí. ¿Unidades? Metros. Bueno, Metros. excelente. ¿Tienen alguna consulta o comentario? Ya terminamos el ejercicio. Está un poquillo largo. Profe, entonces, básicamente es integrar 2 veces. Si usted tiene la posición, sí. Si tiene la velocidad, sería solo integrar una vez. Ok, gracias. Con gusto. Sencillo. Bueno, seguimos un poco. Ah, profe, ¿Saben qué hora es? ¿Alguien sabe qué hora es? Perdón. son las 6 y 6:30. 40. 6:40. Ok. Sí, lo escucho. No, pero mi duda era, digamos, creo que ya lo explicó, pero es que la verdad es que no entendí, pero porque es que en cada vez que encontramos, por así decirlo, una ecuación, siempre igualamos a UF menos, bueno, no recuerdo cuál es la variable, pero de casualidad podría volver a pisar un momento, ya la borro. Bueno. Aquí. Exacto, porque es que siempre igualábamos a XF menos XY. Eso es lo que me quedó. Esta XF es la variable de posición. No la conozco. Y la XY es algo que tengo que poder obtener a partir de las condiciones iniciales. De pura casualidad, por la redacción de este problema, de pura casualidad, si usted quiere, coloca XY igual a 25 de una vez. Pero es una casualidad por la redacción y por la forma de este polinomio. En otro tipo de polinomio no necesariamente es tan fácil y les va a tocar despejarlo. ¿De acuerdo? Si fuera un exponencial, una función, no sé, logarítmica o algo trigonométrico, no va a ser tan fácil de despejar o de ver. En algunas situaciones se puede complicar un poco y van a tener que despejarlo a partir de esta ecuación que yo les coloco por aquí más bien. Son las condiciones iniciales. Eso sale del enunciado del problema. El enunciado de este problema decía esto que dice desde el inicio. Cuando el tiempo valga 0, la posición debe ser 25 y la velocidad debe ser 15. En este tipo de enunciado es tan fácil como colocarlo ahí, pero en general no es tan fácil. Por eso los enseñé a hacerlo, porque en otro tipo de polinomios no es tan fácil de despejar. ¿Quedó claro? Es que es la segunda vez que lo explico, entonces no sé si ya está claro. Y les digo, la mitad deben estar cansados de que diga lo mismo. ¡Upe! Para mí sí está claro. Sí, profe, está bien. Sí, pero ahora sí, solo que, profe, una consulta. Digamos, eso es parecido como a lo que vimos en cálculo de problemas con valores iniciales, cuando son integrales, o ando más perdido. Sí, es la tercera vez que lo digo. Son las Ah, condiciones de frontera, valores de frontera, condiciones iniciales, como lo quiera ver, es lo mismo. ya ahora sí me ubiqué, perdón. Gracias. Bueno, con gusto. Profe, una parte del tema, me acuerdo de la clase pasada que estábamos hablando de ver producto vectorial. ¿Eso lo vamos a ver en esta clase o en un video aparte o cómo No, era que... eso vamos a verlo después, cuando veamos momento de torsión, torque y otras cosillas que vemos al puro final del primer parcial. Ah, ok, gracias, profe. Con gusto. Bueno, dependiendo cómo esté la próxima clase, creo que podría avanzar y verlo de una vez la próxima clase.
Ahí vemos cómo nos acomodamos. Ok, vamos a hacer, ¿pudieron hacer este de aquí? El 7. Sí. ¿Todo bien? No hubo problemas con ese. Profe, si usted lo pudiera hacer sería, no sé si por cuestiones de tiempo y todo eso, pero si usted lo pudiera hacer o si los compañeros que lo hicieran podrían ayudarme con el procedimiento, sería muy bueno. Voy a hacerlo así rápidamente porque sí tiene muchos conceptos importantes y aunque es muy fácil, son conceptos básicos. Yo siempre hago problemas así, desde los más fáciles y poco a poco voy subiendo el nivel porque si no se paniquean de un solo y después no hacen nada y no les gusta física. La idea es que a ustedes les encante física, para mí no hay nada más bello que la física. Entonces, vamos a hacerlo así rápidamente, pero voy a ir rápido, ¿de acuerdo? Pongan mucha atención. Este es el ejercicio número ¿cuánto? 7. 7. Ok, la vara es que lanzan el oso. Al oso lo lanzan desde cierta altura, en un edificio por ahí. Y aquí hay una persona esperando el osillo. Intenta agarrarlo. Este es el TED. TED es lanzado hacia abajo, eso es muy importante. Como va hacia abajo, significa que la velocidad inicial de este oso debe tener esa dirección hacia abajo. ¿Cuál sería esa velocidad inicial? 2 metros sobre segundo. Bueno, pero recuerden que las ecuaciones son vectoriales. -2, porque el oso va para abajo. No es lo mismo tirar el oso directamente para abajo, o sea, no es lo mismo tirar el oso así, para abajo, que tirarlo para arriba y luego el oso cae, ¿verdad? Son situaciones físicamente diferentes. Si ustedes colocan que inicialmente esta velocidad es 2 positivo, están haciendo otra situación. Este oso se lanza para abajo y como va para abajo es necesario que coloquen este 2. Si no, no les va a dar. Y si les da, sería demasiada casualidad matemática. O eso que ustedes hacen magia con los signos y de repente un negativo cancela otro negativo por ahí donde no existen, ¿verdad? Lo he visto muchas veces. Después, ¿cuál es la altura inicial de este oso? Nosotros podemos definir que este es el nivel del suelo y que el nivel del suelo y vale 0. Si es así, ¿cuál es la altura inicial del oso? $45 metros. 45 metros. Ajá, 45 metros. Excelente. Después siempre tenemos la aceleración, porque en caída libre la aceleración es la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero negativa. ¿Por qué es negativa? Va cayendo. No, no es Porque va en Porque contra de la dirección de la aceleración. La aceleración va para abajo porque es la gravedad. La gravedad tiene dirección para abajo. Entonces, como sí, va para abajo. Sí, la aceleración siempre va para abajo. Todo el tiempo la aceleración es menos 9,8. Si va para arriba, igual es negativa. Si va para abajo, igual es negativa. Siempre es negativa, siempre, siempre, siempre. Recuerden eso, nunca lo olviden. Siempre menos 9,8, porque esto se debe a que el planeta Tierra nos jala a nosotros hacia el centro del planeta. Y nosotros al planeta también. Eso lo vamos a ver al final en gravitación. Pero por ahora lo más importante es que siempre es negativo. Y entonces, con estas condiciones, también tenemos la posición final del oso. ¿Cuál sería la altura final del oso? En el caso A. En la situación A, ¿cuál es la altura final del oso? 0. 0, porque el mae no lo agarró y entonces el oso llegó hasta el suelo. Entonces, de ser así, la pregunta de un inicio es ¿cuánto tiempo va a tardar el oso en llegar al suelo? Tenemos una ecuación que involucra todos estos datos. ¿Cuál es esa ecuación? ¿Qué dicen? Es la ecuación cuadrática. Y final es menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más la altura inicial. Sustituimos los valores, y final es 0, menos 9,8 entre 2, t es la variable. ¿La velocidad inicial cuánto era? -2. Menos 2t, más y inicial, ¿cuánto era? 45 metros. 5. Entonces, esto lo pueden hacer en la calcu, modo 5.3 de una vez. Si tienen esta calcu, es modo, ya se me olvidó, sí creo que es modo 5.3. Sí, modo 5.3, para esta calcu vieja, digamos. ¿Alguien tiene de las nuevas?
¿Saben cómo se hace al menos? Sí. Sí, sí. Bueno, El- este es el término A, menos 2 es el término B, y 45 es el término C. Recuerden que estas ecuaciones se resuelven porque están de esta forma. AX a la 2 más BX más C. Van a obtener dos resultados. Dos tiempos, el tiempo 1 y también van a obtener un tiempo 2. ¿Cuánto les da? 2,83. Ajá, segundos. ¿Y el otro? Menos 3,24. Menos 3,24 segundos también. Si esto solo fuera un curso de matemática, ambas soluciones son correctas, pero es un curso de física. Y la física debe de alguna manera dar predicciones y cosas que calcen con la vida real. Y yo nunca en la vida le he dicho a alguien que voy a llegar a las menos 6. No existe el tiempo negativo. Aún no inventamos las máquinas del tiempo. Bueno, después les hablo de eso. La cosa es que, al menos en este curso que es mecánica clásica, no tenemos tiempos negativos. Entonces, descartamos esta solución y nos quedamos con esta. Porque en esta el tiempo es positivo y esto sí tiene sentido. Si esto fuera un curso de Dark, en Dark es un poco diferente, ¿verdad? O mecánica cuántica o relatividad general. Pero es mecánica clásica, entonces solo hay tiempos positivos. Tarda 2,83 segundos. Vamos a hacer el caso B. ¿Qué cambia en la situación B? La Si Y el final. novio lograra atraparlo, ¿cuánto tardaría el osito en llegar a sus manos? Suponga que el novio toma el osito a una altura de 1,75 metros. Sí, entonces ahora sí se espabila y agarra el oso, ¿verdad? Entonces la situación al inicio es exactamente la misma. Y inicial, ¿cuál sería? 45. 45 metros. Solo que ahora la altura final, vean que las alturas las medimos desde el nivel de referencia. Nivel de referencia es el punto donde yo coloco el 0, desde donde mido. Este sería, en este caso, mi nivel de referencia, el suelo. En este nivel de referencia, y vale 0. Pero el oso ahora no llega hasta el suelo, él lo agarra a cierta altura. ¿Cuál sería la Y final entonces? 1,75. 1,75 metros. La velocidad inicial del oso, ¿cuál era? Menos 2 metros por segundo. Si uno es demasiado formal, esto debería tener una J. Pero bueno, si se entiende, no es necesario colocarla. Y todo igual. Volvemos a despejar el ejercicio de la misma manera. Entonces, otra vez, Y final es menos 9,8, que es la aceleración, entre 2 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la altura inicial. Solo que ahora Y final no es 0. ¿Cuánto es Y final? 1,75. El tiempo sigue siendo la incógnita, la velocidad inicial sigue siendo menos 2, la altura inicial sigue siendo 45. Y para poder usar esta ecuación bien en la calculadora, aquí debe haber un 0. ¿Cómo formo yo un 0? Aquí a la izquierda, ¿qué hago con este término? Lo resto 45. Sí, lo despejo, ¿verdad? Lo paso a restar. Entonces, más 45 menos 1,75. Yo lo hago de esta manera porque así ya puedo meter esos datos a la calculadora. Entonces, otra vez, esto vale A, esto vale B, y todo esto vale C. Si quieren, lo meten así a la calculadora y ella lo entiende. Entonces, encontramos otra vez dos soluciones, dos tiempos. ¿Cuánto da? $2,77 segundos. 2,77 segundos, y este de fijo va a dar negativo. ¿Menos cuánto? Menos 3,18. Menos 3,18 segundos. Otra vez descarto esta solución negativa del tiempo porque no hay tiempos negativos y me quedo con esta solución positiva. Solo para finalizar este ejercicio, para entender, recuerden que no es solo hacer cálculos, hay que entender lo que hacemos. Veamos la diferencia entre la situación A y la situación B. En la situación A, el oso llega hasta el suelo. ¿Y cuánto tiempo tardó?
2,83 segundos. En la situación B, el oso sí es agarrado un poco más arriba y tarda apenas 2,77 segundos. ¿Eso tiene sentido? ¿Por qué? Tiene que recorrer menos distancia. Si recorre menos distancia, dura menos. Sí, claro, así de simple, ¿verdad? En la situación B recorre menos altura, menos distancia, entonces tarda un poquitillo menos. Y, bueno, aquí hay otros ejercicios de tarea. Esto me pasó a mí realmente hace como 3 años, más o menos. Es una imagen de aquí, de los vecinos, por cierto. Una bala perdida, sumamente peligroso, ¿verdad? Aquí, necesito que hagan este ejercicio también. Este estaba de tarea. Pero para hacer este ejercicio, primero necesito que ustedes entiendan bien este ejercicio que les había dejado de el auto que persigue al camión, que es este que está acá. Cuando entiendan este ejercicio número 2 del auto que persigue el camión, van a entender bien entonces este otro ejercicio número... Ya se me olvidó. Y se me cerró la presentación, perdón. El ejercicio número 10. Aunque me parece que por ahí ya lo tengo en YouTube. Cualquier cosa se los voy a mandar. Chicos, más Profe, sí, no podría pasarlo, es que digamos, yo intenté hacerlo igual como igualando las ecuaciones, pero ya luego no supe qué hacer. Voy a ver, creo que lo tengo por ahí. Voy a ver. Ya me fijo. Bueno, no lo veo a simple vista, pero me parece que sí anda por ahí. Voy a buscarlo y se los mando ahorita. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Algo más, chicos? Vean que todavía les quedan varios ejercicios de tarea para que los hagan. Profe, una consulta. Si, digamos, en el ejercicio del auto, si para obtener la velocidad máxima tengo que igualar a 0, ¿de qué manera puedo obtener la velocidad mínima? Igual, tiene que igualar a 0. Es el mismo procedimiento. De hecho, siempre para encontrar un máximo se hacía lo mismo que para encontrar un mínimo. La diferencia estaba en la segunda derivada. Si la segunda derivada era positiva, era un mínimo. Y si era, si era negativa, era un máximo. Pero el procedimiento es el mismo. Profe, una pregunta, en el caso de que... ¿De qué? En el caso de que tengamos alguna duda como con algún ejercicio, ¿usted prefiere que le enviemos un correo o que se lo mandemos por WhatsApp? Yo prefiero que me lo digan aquí. Eso fue lo que les dije la vez pasada. Porque si me lo dicen acá, podemos hacerlo y para todos los demás es bastante útil. Si no se puede, si de todo lo pueden, me lo mandan por correo. Incluso puede ser por WhatsApp, solo que denme chances, denme un par de días porque paso haciendo muchas cosas. Pero no se preocupe, muchas gracias. Con gusto. Sigo buscando el ejercicio, pero no sé, la verdad no lo encuentro. ¿Qué más? Profe, una pregunta sobre cómo usted sube las presentaciones y eso. La próxima presentación, como de la próxima semana, ¿cuándo es que la sube? ¿La sube el viernes, era? En realidad ya está cargado. Ah, ok, ya está. Perfecto. Tienen que esperar el día viernes, como si estuvieran en la clase, para ponerse a estudiar esa presentación. Leerla, escuchar los audios. Todas tienen audios, excepto esta. Y hacer todos los ejercicios que puedan también. No, creo que no tengo ese ejercicio, pero inténtenlo. Si ya entienden el del auto que persigue el camión, si lo entienden bien, van a poder hacerlo. Simplemente la gravedad siempre es menos 9,8, tienen que recordar eso. Y ver que una piedra va para arriba, tiene velocidad inicial positiva. ¿Sabe que se me hizo zoom? Así aquí están. Y la otra piedra viene para abajo, entonces tiene velocidad inicial negativa. Tal vez alguno no vio eso. Ignacio, ¿iba a decir algo?
No, profe, es que la dejé levantada. Bueno, chicos, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Gracias, Hasta profe. luego, profe, gracias. Profe, buenas noches. Profe, hasta luego. Profe, Buenas gracias. noches, profe. Buenas noches, profe. Chaito, con gusto. Buenas noches, profes. Gracias. Buenas noches, con gusto.